Buenos días a todos, a todas. Les saludo con gusto. Gracias por su presencia, por su energía. Nuestro tema del día de hoy es la tanatología en tiempos de COVID. ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué te levantaste esta mañana? ¿Por qué te pusiste esa ropa? ¿Por qué vienes a trabajar? ¿Por qué estás en esta jornada? ¿Por qué estás en este curso? ¿Por qué desayunaste tal comida el día de hoy? ¿Por qué eres enfermera o enfermero? ¿Por qué vienes a trabajar? ¿Cuál es tu gran por qué? Estamos aquí en esta jornada y no solamente venimos a aprender, venimos a conectar. Estamos hablando de pacientes, de personas que ayudamos con nuestro servicio. Nuestros servicios mejoran y ayudan la vida de muchas personas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? Amor, tiempo, muerte. Son tres abstracciones que enlazan a cada uno de los seres humanos. Todo lo que hacemos al final del día, lo que deseamos, tener amor, más tiempo y salud. Amor, tiempo, muerte. Empecemos por eso. La tanatología nos habla sobre los procesos de morir. Tana es muerte, logía, estudio. Estudio de la muerte en tiempos de COVID. La tanatología hoy en día tiene un papel muy importante en el mundo actual, porque la tanatología de alguna manera nos brinda las herramientas, los conocimientos para poder afrontar y vivir estos tiempos difíciles que nos ha tocado. Estamos en un tiempo de contingencia, en un tiempo diferente, en un tiempo difícil, donde afrontamos día a día en los hospitales, en nuestras familias, en nuestras sociedades, la muerte, la enfermedad. Hay temor, hay angustia, hay cambios y pérdidas. Hay pérdidas de salud, pérdidas económicas, pérdidas de trabajo, pérdidas materiales, pérdidas interpersonales. Hay separación. El COVID estará siempre presente en la humanidad y tenemos que aprender a adaptarnos a esta presencia. La vida ha cambiado para siempre y tenemos que darle la bienvenida a este cambio, a estos cambios, a estos movimientos que se están dando en la humanidad. Tenemos que aceptar la nueva normalidad. Tenemos que abrazar el cambio. La tanatología nos ayuda a abordar, a procesar estos cambios de una forma que nos ayude a salir fortalecidos. Como enfermeros, enfermeras, la humanidad estamos afrontando cambios y estos cambios son externos e internos. Hay alteraciones, hay una crisis, hay cambios en el estilo de vivir, hay cambios físicos, hay cambios sociales. Tenemos que guardar distancia, aislamiento, no salir tanto. Las familias ya no se pueden reunir todos, solamente los más cercanos. Hay cambios en los roles familiares, hay cambios laborales. Muchos de nosotros estamos trabajando a lo mejor a la distancia. Hay cambios también internos que nos sacuden. Estos cambios internos son psicológicos. Muchos de nosotros estamos vibrando en miedo, en ansiedad, depresión, vulnerabilidad. Y vemos estos cambios, nos sacan de nuestra zona de confort, nos sacan de nuestra comodidad
de nuestra rutina. Y estos cambios, de alguna manera, los estamos tomando, hacen un desequilibrio en nuestra vida porque nos amenazan. Crea un clima de inseguridad. Las personas en sus mentes están teniendo un sistema de alerta activado, pensamientos catastróficos. La tanatología nos ayuda a entender todo esto que está pasando en estos tiempos de COVID. Tenemos que abrazar y aceptar estos cambios y ser muy resilientes y utilizar estos cambios, transformarlos en nuestro bienestar. La sociedad actual, hay una alteración tanto externa como interna y sacude nuestro sistema de creencias, nuestros pensamientos, y hay un clima, un ambiente de estrés, de inseguridad, de miedo. Estamos en un tiempo de crisis, de caos. El 2020 y 2021 es año de la muerte, de la enfermedad, de la crisis, del cambio. La crisis la podemos ver dos maneras. Desde un punto de vista como peligroso, como algo malo que me amenaza, que me aniquila, que me separa. Y podemos verlo desde la crisis como un peligro, como miedo, como enfermedad, como muerte. Pero también podemos ver la crisis de un punto de vista de manera diferente, como una oportunidad. La crisis nos invita a sacar nuestra mejor versión de nosotros mismos. La vida te pone retos, pero los límites te los pones tú. Tú decides cómo respondes a estos retos y a estos desafíos. La tanatología te invita a cambiar tu punto de vista, tu percepción frente a todos estos cambios, a esta crisis que estamos enfrentando en la humanidad. Que no lo veas como una amenaza, como un peligro, o que no te quedes con la muerte, con la enfermedad, sino que seas capaz de convertir esta crisis en un reto y que no te pongas límites y que tú decides cómo vas a responder ante estos desafíos que nos está presentando, que se están presentando a la humanidad, como un peligro o como una oportunidad. ¿Qué estás haciendo tú en esta crisis? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? Y sobre todo, ¿qué estás haciendo tú en esta crisis? ¿Saca lo mejor de ti o saca lo más oscuro que hay en ti? El miedo, el peligro, el pánico, la depresión. Es importante que veamos, transformemos la crisis como una oportunidad para estar mejor. Los retos son oportunidades para poderlas transformar y crear un bienestar. La tanatología nos invita a esto, a que le demos la bienvenida a estos cambios, a estos movimientos internos y externos, y que salgamos fortalecidos de esto que nos está pasando. Es decir, que tus pérdidas las conviertas en ganancias, porque tú en la vida nunca pierdes, siempre vas a ganar. Pero la pregunta es, ¿cómo estás afrontando tú estos cambios, esta crisis? ¿Lo estás transformando o te estás quedando o vibrando en el miedo, en la enfermedad, en el caos, en la muerte? Cambiar tiene que ver con crecimiento. Es un tiempo que tenemos que despertar,
despertar a nivel interno y externo y empezar a ver todo lo que está sucediendo de una manera diferente. El 2021 le llaman el año del despertar, el año de evolucionar. Es tiempo de que veamos la esencia y menos apariencia. La ciencia acepta que hay una apariencia y hay una esencia. Y la mayoría de los seres humanos nos quedamos con la apariencia. Es importante dar un paso más allá, a lo más profundo, y conectarnos con lo que es esencial en la vida. ¿Qué estás haciendo tú en esta crisis sanitaria? ¿Positivo? ¿Productivo? ¿Estás compartiendo información? ¿Precavido? ¿Estás compartiendo información? ¿Tienes precaución? ¿Te estás cuidando? Aquí hay algo muy importante que quisiera resaltar. Cuando nos invade el miedo, el peligro, cuando la mente va más rápido que la vida, entra el miedo. ¿Y si pasa esto? ¿Y si me muero? ¿Y si me enfermo? ¿Y si sucede tal cosa? Cuando la mente va más rápido que la vida, entra el miedo. Y el miedo en la mente provoca miedo a la vida. El amor, que es lo contrario del miedo, provoca amor a la vida. ¿Cómo estás vibrando? ¿En qué actitud estás? ¿En el miedo o en el amor? Es tiempo de crisis, tiempo de crecer, de transformarnos, de seguir adelante. Durante mucho tiempo la humanidad, el consciente colectivo, le hemos tenido miedo a la muerte, a la enfermedad, al abandono, a la vejez, al dolor, al sufrimiento. Y hoy en día, la contingencia sanitaria nos pone enfrente la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, todo aquello que en algún momento lo evadimos, lo ignoramos, porque no lo queremos, lo ocultamos y hoy nos lo pone en la mesa, en el pan de cada día. Ustedes como enfermeros, les toca presenciar la muerte, el dolor, el sufrimiento. Y la mayoría de las personas le tenemos miedo a esta parte. Debemos de entender que la vida y la muerte son parte de la vida, que el dolor, el sufrimiento, la enfermedad son parte de la humanidad. Es tiempo de crisis, tiempo de sufrimiento, de enfermedad, de muerte, de amenaza, de caos, de cambios indeseados que nos afectan en lo más profundo, a nivel interno y a nivel externo. La realidad se nos impone y no estamos preparados, no estábamos preparados para esto que nos está sucediendo. Esta crisis afecta todos los cambios en todos los niveles del ser, a nivel cognitivo, afectivo, conductual, social y espiritual. La crisis nos da la oportunidad, el sufrimiento, la enfermedad, la crisis nos da la oportunidad de renacer a una nueva realidad, a una nueva conciencia. No todo lo que nos está pasando es malo. Tenemos que tener esta capacidad de dirigir e integrar y hacer parte de nuestra vida existencial todo aquello que estamos viviendo. Integrar. La muerte es parte de la vida. La enfermedad es parte de la humanidad, de la fragilidad humana.
Así que hablar en este tiempo de COVID, hablamos de muerte, de pérdidas, de duelo, de dolor, de sufrimiento. A ustedes les toca vivir todos los días, familiares, pacientes, con sufrimiento, con miedo, con enfermedad, que no le dan la bienvenida a estos cambios, con muchas pérdidas. Les toca ver la separación, les toca ver, presenciar testigos de ese proceso de dolor y de sufrimiento. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo lo estás transformando? ¿Cómo lo estás procesando? ¿Cómo estás ayudando a estos pacientes y a estos familiares para conectarlos? Es tiempo de despedirse, de separación. Tú, como enfermero o enfermera, tienes la obligación, el deber de atender la crisis. Tienes que acompañar en este proceso y ayudar en este proceso de pérdidas al paciente, en este proceso de muerte. Tenemos que humanizar el proceso de morir, humanizar el proceso de la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar? La tanatología es una disciplina que nos brinda y brinda acompañamiento en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dolor, de pérdida, para que nosotros lo resignifiquemos, para que lo transformemos, para que le demos sentido al dolor, sentido a la enfermedad, sentido a la muerte. La tanatología es una herramienta en estos tiempos de COVID para procesar, para aceptar, para despedir, para agradecer, para perdonar. Es importante entonces que, que nos agarremos un poco de la tanatología para poder brindar un servicio más integral, un servicio más humano, un servicio desde el corazón. La tanatología es una terapia corta, es una intervención en crisis y entender que el diagnóstico, si tú tienes el diagnóstico de COVID, la muerte no es tu destino. El diagnóstico de COVID no es tu destino. ¿Sí? La tanatología en estos tiempos juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque nos brinda los conocimientos, las herramientas, las habilidades y estrategias para poder afrontar todos estos cambios y pérdidas que estamos viviendo. La tanatología nos recuerda y nos hace conscientes de que la vida es dinámica. Todo está en movimiento, nada está estático, nada es para siempre, todo cambia, todo se transforma, todo evoluciona, todo está en movimiento constante, es parte de la vida. Y estos cambios que estamos afrontando, enfrentando, tenemos que darle la bienvenida. Tenemos que ser resilientes y salir fortalecidos a pesar de ese tiempo de pérdida. Me gustaría hacer énfasis en lo siguiente. La humanidad le tiene miedo a la muerte. La humanidad le tiene miedo a la enfermedad. La muerte impacta muy fuertemente en la psique del paciente. La muerte nos deja sin palabras, nos da pavor, nos da miedo, nos genera desesperación, tensión, ansiedad. ¿Por qué?
porque no estamos familiarizados con la muerte, porque no hemos integrado la muerte en el ciclo de vida, en el desarrollo humano. La muerte es parte de la vida. Y si no hay muerte, no hay vida. La muerte y la vida son parte de un mismo fenómeno, solamente por los opuestos. Hemos aprendido desde que tenemos uso de conciencia a ver la muerte como algo aterrador. Vemos la muerte como nuestra enemiga y luchamos por evitar la muerte y evitamos hablar sobre la muerte, porque nos genera estrés, ansiedad, y la hemos reprimido, la hemos dejado y vivimos como si no fuéramos a morir. Sería importante que te preguntes tú, ¿cuál es tu actitud frente a la muerte? ¿La niegas? ¿No hablas de ella? ¿La evitas? ¿La evades? ¿No la piensas? Si tú tienes presente que vas a morir, te va a ayudar a poder vivir con conciencia. Tú vas a morir. Todos vamos a morir. Somos finitos. Todos tenemos una fecha de caducidad. El saber que vas a morir le da sentido a tu existencia, porque vives con un nivel de conciencia donde integras la muerte a la vida y la vida a la muerte. Pero ¿cuál es tu actitud ante la muerte? ¿Es de peligro? ¿Es de miedo? ¿De amenaza? ¿Turbulencia? ¿Estrés? ¿Ansiedad? Y luchamos y nos peleamos contra la muerte. Atrévete a mirar la muerte de frente. No le tengas miedo. La vida y la muerte nos acompañan durante toda la vida. Constantemente tú estás muriendo y renaciendo. Conoce qué es la muerte. No le tengas miedo. La muerte no es un final, es una continuidad. Tengo miedo a cómo voy a morir. Cada uno muere como ha vivido. ¿Cómo me preparo para morir, Abraham? Vive. Viviendo es la mejor manera de prepararte para morir. Cada uno muere como ha vivido. Como tú construyes tu vida, es como vas a morir. Acepta lo inevitable e integra la muerte a tu vida. Y te invito a que conozcas qué es la muerte, porque no, lo que nos han enseñado, lo que nos han compartido, qué es la muerte, es un error, es un fraude. La muerte no es aquello que nos han enseñado. Más adelante vamos a descubrir qué es la muerte, qué es lo que pasa. Es tiempo de integrar, tiempo de darnos cuenta, tiempo de evolucionar, tiempo de despertar, y tenemos que aceptar esta realidad. Es una realidad inevitable. Integrarla a nuestra vida. Si la aceptamos, la integramos a nuestra vida, en estos tiempos de COVID, la muerte no va a generar tanto impacto. Sí nos genera dolor porque somos humanos, porque nos duele la separación, las despedidas, pero va a ser menos fuerte el impacto porque vas a entender este proceso de morir. Como vemos, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la muerte son realidades universales, inevitables, que nos acompañan a lo largo y ancho de la historia en nuestros ciclos vitales. Pero el 90% de los fallecimientos se producen en un hospital. Y como profesionales de la salud,
tenemos que estar preparados, y más en este tiempo, que la muerte está muy cerca de nosotros. Muchos pacientes mueren, muchos conocidos, amigos, compañeros de trabajo están muriendo. La humanidad está forzándose a conocer qué es la muerte, porque nos genera mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero nos damos cuenta que la asistencia sanitaria, el equipo sanitario, no estamos preparados para esto que estamos viviendo. La muerte no es permitida en los ámbitos clínicos. Huir de la experiencia del sufrimiento del otro es huir de la condición humana. Hay que saber dejar ir cuando el ciclo ha terminado. Es de humanos morir. Nos genera estrés, miedo, y evitamos dar malas noticias a nuestros familiares de los pacientes. Es el momento de entender lo que está sucediendo e integrarlo a nuestra vida. La muerte no es mala, no es un castigo como nos han hecho creer, no es un final. La muerte es algo natural, habitual en el universo. Siempre habrá gente que nazca y que muera. La muerte es un proceso. Es un proceso, así como hay un proceso de nacer, hay un proceso de morir. Y tenemos que acompañar nosotros en ese proceso, porque el 90% de las muertes son en el hospital. Tenemos que atender ese proceso, cuidar ese proceso y respetar ese proceso. La muerte es un momento especial, íntimo, un camino propio, único y personal. Aunque te mueras de COVID, cada muerte es especial, íntima y diferente, única y personal, donde se abre una oportunidad para la luz, para lo sagrado, para el encuentro. Como enfermera, tal vez no puedes ofrecer mucho porque no puedes ofrecer la vida, prolongar la vida, pero como persona puedes ofrecerlo todo, brindando este acompañamiento en este proceso de enfermedad, en este proceso de morir, atendiendo, cuidando y respetando. La muerte es un encuentro con Dios, es un encuentro con las personas que se nos han adelantado. La muerte no es un final, la muerte es un verdadero comienzo. La muerte nos lleva a la vida y la vida nos lleva a la muerte. Es un proceso constante de nacer, morir y renacer. Del día nos lleva a la noche nos lleva al día. La vida nos lleva a la muerte y la muerte nos lleva en el día. La muerte en sí no existe. Lo que muere es el cuerpo. Antes de la muerte está la vida y después de la muerte está la vida. Lo único que existe es la vida. Tú estás hecho para vivir eternamente. Tu cuerpo tiene una fecha de caducidad. Tu cuerpo va a morir. Pero el problema es que yo me identifico con mi cuerpo y pienso que yo soy este cuerpo. Cuando yo me identifico con mi cuerpo, pienso que soy este cuerpo. Cuando estoy enfermo y cuando voy a morir me genera mucho pavor, mucho miedo, porque sí, voy a morir. Nosotros somos más que nuestro cuerpo. Nosotros somos la esencia
el conductor de este cuerpo, y este conductor está hecho para vivir eternamente. No hay estado, lugar donde Dios no esté presente. ¿Sabes quién está del otro lado de la muerte? Dios. Siempre estará Dios del otro lado y de este lado. Así que la muerte es una continuación de la vida y vivir es una continuación de la muerte. Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología, nos enseña que la muerte es una mudanza, es un paso, es una transición, es una transformación. Ver la muerte con naturalidad. La muerte no existe como un final, sino como una transición. Tenemos que brindar entonces un acompañamiento tanatológico en estos tiempos de COVID. Saber estar al lado del paciente en este proceso final. Informar, aclarar, sostener, escuchar, apoyar. Claro, con todos los cuidados que tengamos que tener. Tú eres parte de su proceso. Tú eres clave e importante para poder humanizar ese proceso de morir. Hay que respetar ese proceso, hablarles, escucharlos, respetarlos, animarlos. No tengas miedo. Hacer este trabajo es ayudar al paciente a que viva con calidad y con dignidad al final de la vida. A lo mejor tu profesión como enfermero o enfermera o la que tengas no ofrece mucho, pero tu persona lo ofrece todo. Pero si yo estoy lleno de miedo, de dolor, de sufrimiento, no puedo realizar un buen acompañamiento a mi paciente. Tengo que realizar entonces este acompañamiento desde el corazón, desde la conciencia. Tengo que amar mi profesión, trabajar desde el corazón, desde el ser, dar lo mejor del espíritu humano que es el amor y cuidar a este enfermo terminal, a este enfermo. El cuidar enfermos terminales nos capacita para el amor, nos humaniza. Es un acto de amor y humanidad. Hagamos este acompañamiento consciente y responsable. Elizabeth Kubler-Ross decía, busqué mi alma y mi alma no la pude ver. Busqué a mi Dios y mi Dios me eludió. Conclusión, busqué al enfermo, al moribundo, a mi hermano, y ahí encontré a los tres. El servicio que tú estás brindando es una maravillosa oportunidad para conectar, para ayudar a conectar, para humanizarte, para humanizar el proceso de ese paciente, para ayudar, para iluminar la oscuridad en ese proceso, para animar, para hacer una luz en medio de la oscuridad de ese paciente. El proceso de duelo en este tiempo de COVID es un proceso de duelo diferente. Las circunstancias nos llevan a vivir un duelo diferente, pero aunque sea diferente, el sentimiento es el mismo. El distanciamiento social, físico, no significa distanciamiento emocional. Podemos acompañar a nuestros amigos, familiares o pacientes desde la distancia física, pero desde el acercamiento emocional. Podemos conectar con nuestra mente, con nuestro corazón para brindar este acompañamiento en el proceso de duelo. Estamos teniendo procesos de duelos complicados en este tiempo porque hay muchas pérdidas. Hay muchos pacientes que les genera turbulencia, conflicto en el proceso de duelo porque no se pueden despedir,
porque no estuvieron en el final de su familiar, de su paciente. Hay mucha resistencia, hay mucho dolor y sufrimiento en las personas actualmente. Tú puedes ser un consuelo para este paciente que está pasando este proceso de duelo. Y para las personas que les conflictúa, ¿sí? Que les conflictúa por qué murió, por qué se fue, por la enfermedad, es necesario que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente: nadie muere antes y nadie muere después. Todos morimos en el momento que nos corresponde, en las circunstancias correctas, en el tiempo preciso. Cada quien muere el día y la hora en que tiene que morir, que le corresponde. Cuando te toca, y cuando no, ni aunque te pongas. Nadie vive lo que no tiene que vivir. Cuando alguien muere, llega al encuentro de su destino. Era el momento. Tenemos que aceptar que era su momento. Era el momento de trascender. Era el momento de vivir y nadie puede vivir o le puede pasar lo que no le tenga que pasar. Hay un conflicto también en este proceso de duelo si aún hay conexión después de morir. Si tienes un familiar que murió en Estados Unidos, en una ciudad lejana donde tú estás, donde sea que estés, tú puedes conectarte con esa persona que ha muerto, que ha trascendido. Puedes despedirte, puedes mandarle luz, bendición, buena energía. No es necesario el contacto físico para que esto se dé. No es necesario el contacto físico para que se dé la conexión. A través de nuestra mente y a través de nuestro corazón podemos conectarnos con los que ya han trascendido a la otra dimensión, porque para la mente y el corazón no hay distancia. No hay dimensión que nos separe. Así que el poder de la mente y del sentimiento y del espíritu es mucho más grande que el contacto físico. Ayudemos que a los familiares que no pueden acompañar a su paciente en el hospital por los riesgos que se tienen de contagio, enseñarles, compartirles que ellos se pueden conectar desde su mente, desde su corazón, desde el sentimiento y el espíritu, y mandarle a ese paciente luz, amor, bendición, buena energía, e incluso a las personas que han muerto. Otra cosa que nos aterra mucho a las personas en este tiempo de COVID, que los pacientes, los familiares están muriendo solos. Y eso nos angustia, porque están muriendo solo en los hospitales, sin un acompañante. Entender aquí la tanatología nos ayuda a entender que nadie muere solo. Mucho menos si tiene la energía de nuestro amor, si le mandamos luz, amor, cariño, oración, bendición. Los pacientes, en las diferentes personas que he acompañado en el proceso de morir, ellos refieren que están acompañados, que una presencia de un ser que ya trascendió, un familiar, se encuentra muy cerca de ellos. Las personas que ya han trascendido vienen a nuestro encuentro, a acompañarnos en este proceso de morir. Así como físicamente podemos o mentalmente, emocionalmente, acompañar a alguien en este proceso de morir, desde acá, también se da por allá. Así que abre tu mente, trae el recuerdo de ese paciente, de esa persona, la presencia de quien ha muerto antes que tú. Entonces lo ves, lo sientes, te acompaña en el camino a atravesar ese túnel de luz. Lo menciona Elizabeth Kubler-Ross. Seres familiares que ya han trascendido vienen a nuestro encuentro,
acompañarnos en ese proceso. Pero si nosotros también nos podemos conectar desde la mente, el corazón, el sentimiento y el espíritu, podemos acompañarlo. Así que no te preocupes, nadie muere solo. Otra de las cosas que nos ocasiona conflicto es que no pude estar con ella, con él, y no le di el abrazo. Quiero decirte aquí que no es tan importante quien cierra los ojos a alguien, sino quien los mantuvo abiertos toda la vida fuiste tú. No importa que no hayas estado en el final, estuviste toda su vida. Si no puedes ser tú el que está al lado en este momento final, piensa que toda la vida estuviste y eso cuenta. Toda la vida estuviste, toda su historia y no la recta final físicamente. Así que no debemos de conflictuarnos con el último abrazo. Recuerda que siempre hiciste lo mejor que pudiste, con los recursos que tenías y las circunstancias que tenías. No te lamentes con el hubiera, no te juzgues, no te recrimines. Acepta que has hecho lo mejor que has podido y que siempre has estado ahí, muy cerca, ayudando, acompañando en ese proceso que es la vida. Aceptemos las circunstancias. Hiciste lo mejor que pudiste, no te culpes. No juzgues las circunstancias. Vive este proceso con amor, no con miedo y juzgamiento. Otra de las cosas que nos ocasiona mucho conflicto en este tiempo de COVID, y la tanatología nos habla sobre esto, no tuvimos un ritual funerario. Lo cremaron inmediatamente. El velorio tiene una finalidad para el doliente. Es un cierre, es una despedida, es cerrar ciclo para ti, para los que nos quedamos aquí. Las personas que mueren van automáticamente con Dios. Los rituales funerarios ahora son virtuales. Hay que conectarnos desde la distancia, con una oración, con luz, desde el corazón, desde la mente, mandando buenos deseos, bendiciones. Entender que los cuerpos los creman, la refrigeración para después, hacer los ritos después, como en Estados Unidos. Quiero hacer énfasis aquí. Lo que le pasa al cuerpo ya no le pasa al alma. Si lo creman, refrigeran, lo que le pasa al cuerpo ya no le pasa al alma, no le afecta al alma, porque el alma ya no está en el cuerpo. Algo que nos ayuda mucho en este tiempo de COVID, la tanatología nos sugiere que hagamos una carta de despedida. Y en esta carta de despedida, tú tengas la oportunidad. Es muy importante la carta de despedida. Nos ayuda a vivir ese cierre. Que hagas una carta donde tú expreses todo lo que tú sientes. Que pidas perdón y perdones también. Una carta donde tú pongas con amor y gratitud, agradezcas todo lo que te ha brindado esta persona. Que lo bendigas y saber decir adiós. Aquí cuando decimos adiós, estamos dejando su ser, su alma, su persona a Dios. Es ahí donde nosotros no podemos cuidarlos o protegerlos y lo dejamos en las manos de quien sí puede cuidarlos y protegerlos, es decir, Dios. Cuando decimos adiós, estamos bendiciendo. Decir adiós es bendecir. Así que algo que nos ayuda mucho en estos tiempos de COVID para vivir el ritual funerario es hacer una carta con este formato que les acabo de mencionar. Aún no estén físicamente, aunque ellos no estén físicamente, te están escuchando, te están leyendo e incluso leen nuestros pensamientos. Entonces, es tiempo de vivir un duelo diferente.
utilizar los recursos que tenemos para vivir este duelo que nos ha tocado vivir. Así que el último abrazo nos conflictúa. La única manera de aprender a morir es vivir. Aprender a vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Demos un valor especial cada día, en cada abrazo, en cada beso. Seamos diferentes y demos un valor especial a despedirnos cada día con nuestra familia y seres queridos, como si fuera la última vez, en ese abrazo, en ese beso, en ese adiós, hacerlo con todo el amor, con toda la conciencia y sobre todo convertir nuestras pérdidas en una ganancia. Así que, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué estás en esta conferencia? ¿Por qué vas a trabajar? ¿Por qué te pusiste esa ropa? ¿Por qué desayunaste tal comida? No estamos aquí solamente para obtener conocimientos. Estamos aquí para conectar, para entender, para conectar y entender. Porque lo que estamos hablando el día de hoy tiene que ver con pacientes y personas que les brindamos nuestros servicios y que nuestro servicio mejora y ayuda mucho a muchas personas. ¿Y cómo lo hacemos o cómo lo debemos de hacer? Amor, tiempo y muerte. Son tres abstracciones que enlazan la vida de cada uno de los seres humanos. Todo lo que hacemos, al final del día, deseamos, anhelamos amor, más tiempo, salud. Amor, tiempo, muerte. Gracias. Gracias por su presencia, por su energía y doy por terminado esta conferencia. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto las voy a estar contestando. Les mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias.